Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Buenos días, maestro. Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Buenos días. Bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema del inicio de la independencia de México. Sí. ¿Recuerdan qué vimos en la última clase respecto a la independencia de México? ¿Cuáles eran los antecedentes que habían marcado el inicio de la independencia? Sí, profe, se los leo. Por favor. En 1700, inicio de la dinastía Borbón. 1759, Carlos III, rey de España. 1767, expulsión de los jesuitas. Independencia de los Estados Unidos. 1776, Revolución Francesa. 1789. Y por último, 1808, invasión de España. Ok, 1808, la invasión a España. Perfecto. Bueno, dentro de todos estos eventos, regálame un segundo. Dentro de todos estos eventos, quizás los más importantes y que son la chispa de la lucha de independencia en México son tres. Uno, la Ilustración Francesa. Dos, la independencia de Estados Unidos. Tres, la Revolución Francesa. Vámonos por partes. La Ilustración. ¿Qué fue la Ilustración? ¿Recuerdan? ¿Lo vieron en acontecimientos del mundo contemporáneo? Perdón, conformación histórica del mundo occidental. No me equivoqué en materia. Conformación histórica del mundo occidental. ¿Qué fue la Ilustración? El movimiento ilustrado. A ver, Belén. Si no más recuerdo, inició en Europa, creo que aproximadamente en el siglo XVIII. Es correcto. Fue el movimiento más que nada filosófico, cultural, intelectual, y igual pues hubieron muchos procesos políticos y sociales tanto en Europa como aquí en América, que fue creo que a principios del siglo XIX. Igual Es se le correcto. llamaba por el siglo de las luces. Exactamente. Sí, es el siglo del conocimiento, el siglo de las luces. Y nace en Francia, efectivamente, el movimiento de la Ilustración, que era, pues recordemos que acababa el mundo de vivir una nueva etapa, ¿sí? Una etapa en la cual se había quitado el velo del misticismo provocado por la religión católica y empiezan a darse conocimientos en los cuales pues se daba la validez del pensamiento humano. Empiezan a surgir las primeras corrientes humanistas y con ello el desarrollo de la consecución de los derechos del hombre, que el hombre tuviera derechos y libertades.
Y es a partir de estos movimientos, del movimiento de la Ilustración, que van a empezarse a desarrollar las revoluciones sociales. ¿Qué es una revolución? Una revolución lo que busca es romper con el régimen que es considerado la tiranía. El tirano es aquel gobernante que no piensa en el pueblo y que busca el enriquecimiento a como dé lugar. Y dentro de esta tiranía, en Francia teníamos la figura de personajes como el rey Luis XIV y el rey Luis XVI. Y entonces, ¿qué era lo que hacían estos ilustradores? Pues dar a conocer el pensamiento, decir, ¿saben qué, señores? Pues nos tenemos que rebelar, nos tenemos que liberar, el hombre tiene que ser libre, tenemos nosotros la condición de poder ser autónomos, de ser orgullosos por la tierra en la que nacimos. Y entonces todo este tipo de conocimientos se empiezan a difundir hacia América a través de pues, los españoles que hacían los viajes hacia las tierras de Europa y que regresaban con los conocimientos a la Nueva España, pero también principalmente de los frailes, de los sacerdotes, de los religiosos. Y dentro de estos sacerdotes religiosos aparecían varios sacerdotes de la orden jesuita que daban a conocer y a promover las ideas que promovían los franceses, esta idea de libertad. No tanto los agustinos, los dominicos, los franciscanos que apoyaban a la conservación de las ideas religiosas y sobre todo de la conservación de la corona. Y entonces todas estas ideas van a empezar a provocar que en Estados Unidos en el año 1767 se diera la independencia de los Estados Unidos, ¿ok? ...1776, perdón, me cuatropeo con las fechas. En 1767 es cuando se da la expulsión de los jesuitas y en 1776, solo volteen las fechas, 67, 76, ¿ok? 1776 es cuando se da la independencia de los Estados Unidos. ¿De quién? De la colonia británica, de la colonia inglesa. Y entonces, cuando llega el conocimiento de que en la parte del norte, de las 13 colonias se pudieron independizar de los ingleses, pues corre la voz en Francia y también el gobierno va a buscar liberarse de la tiranía de Luis y María Antonieta. Y entonces se inicia la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa iba a dejar en la cumbre a Napoleón Bonaparte, que va a acabar con la figura del rey y va a establecer un imperio. ¿Okay? Va a establecer un imperio que va a ser considerado uno de los más grandes dentro de la historia y que dentro de este imperio se iba a llevar entre los pies a la corona española. Entonces, el éxito de la independencia de los Estados Unidos, el éxito de la Revolución Francesa, incita a que las colonias en América también se rebelen en contra del gobierno. Y entonces empiezan a darse las primeras conspiraciones en el año de 1809. Conspiraciones que buscaban la autonomía de la Nueva España. Pero estas conspiraciones que se efectuaron en Valladolid fueron descubiertas y a los principales iniciadores los terminaron encarcelando. No así la conspiración de Querétaro de 1810, que tiene a la figura de Miguel Hidalgo como uno de los principales líderes del movimiento. Aquí en Hidalgo se congregaron. No están viendo diapositiva, ¿verdad? No, maestro. Para nada, maestro. Okay. A mí si la pueden ver, por favor.
Ahí está. Bueno, entonces hablamos que la conspiración de 1810 dejaba a personajes como Juan Aldama, Ignacio Allende, Miguel Ortiz de Domínguez, José Ortiz de Domínguez y al mismo Miguel Hidalgo. Pero también participaron otros personajes dentro de esta conspiración de 1810. Años antes, en el año de 1808, había un virrey que era el virrey Iturrigaray. Este virrey apoyaba el hecho de que los criollos empezaran a tener derechos, pero esto estaba en contra de lo que buscaba la corona española, porque decían, se nos va a salir esto de control y vamos a tener a gente que, si los criollos quieren pedir derechos, luego van a ser los mestizos y luego los mestizos van a ser los indígenas y se nos va a salir esto de control. Y entonces, ¿qué hacen? Pues por órdenes de la corona, encarcelan a el virrey Iturrigaray. Y entonces ponen a un nuevo virrey que es Pedro Garibay. Y Pedro Garibay iba a decir, bueno, pues todo lo que, las reformas que se buscaban con el virrey Iturrigaray se van para atrás y pues los criollos van a tener los mismos derechos de siempre. Y entonces es cuando empiezan a darse estas conspiraciones. Les platicaba dentro de los inicios de la clase que la conspiración de Querétaro estaba pronosticada, o estaba proyectada más que pronosticada, estaba proyectada para realizarse en el mes de diciembre, pero la conjura es descubierta, la conspiración es descubierta y entonces tienen que adelantarla. Entonces, ¿qué pasa? El que se entera de esto es Miguel Ortiz de Domínguez, el corregidor de Querétaro, y agarra y le dice a su esposa Josefa, ¿sabes qué, Josefa? Ya nos descubrieron y pues lo que tengo que hacer es protegerte, eres mi esposa. Y agarra y le encierra en una habitación. Y Josefa dice, ¿y los demás? Pues los demás que se salven como ellos puedan. Pero Josefa, pues vio por los demás. Y dice, ¿saben qué? Pues ya nos descubrieron. Entonces, como estaba encarcelada, le pide a uno de sus sirvientes que envíe una carta a los generales y a Hidalgo para avisarles que el movimiento había sido descubierto. La carta llega hasta Hidalgo y compañía y entonces dicen, no podemos esperar más, el movimiento tiene que ser esta misma noche. Entonces Hidalgo convoca a toda la gente. Normalmente en las iglesias había misa todos los días y las misas eran las llamadas misas de gallo, es decir, las misas que eran en la noche, casi la medianoche. Y entonces pues nadie se iba a esperar a que en una misa, en un llamado a misa, se iba a convocar a la guerra. Entonces, Hidalgo hace sonar las campanas y el día 15 de septiembre convoca a toda la gente para que se reúna en el pueblo de... se me fue. Perdón. En el pueblo de Dolores, en Hidalgo, en Guanajuato, convoca al inicio de la independencia, ¿sí? Y en este inicio de la independencia, en este grito de Dolores, ¿qué sucede? Pues que Hidalgo convoca a la gente a unificarse, a luchar por la autonomía del territorio de manos del gobierno francés. ¿Por qué? Porque para este entonces la Nueva España y España habían sido tomados por el gobierno francés, por Napoleón Bonaparte. Y entonces la proclama del grito de independencia es apoyando al rey Fernando VII. Y dentro del grito dice, viva, viva la Nueva España, viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe.
Ok. Pero viva Fernando VII era, vamos a recuperar las tierras en honor del rey Fernando VII y cuando recuperemos la autonomía del territorio, vamos a negociar con ellos nuestros derechos como criollos. Y el grito también estaba en contra del virrey Pedro Garibay, quien quería diluir o disolver los derechos de los criollos. Entonces, el día 16 de septiembre de 1810, nace el movimiento de independencia. El 15 en la madrugada es el grito, o en la medianoche es el grito, y el 16 en la madrugada estalla el movimiento de independencia. Este movimiento de independencia iba a tener 3 etapas. La primera inicia con el grito de independencia y va a culminar en julio de 1811 con la muerte de Miguel Hidalgo. La segunda etapa van a ser después de la muerte de Hidalgo, quien toma la batuta de la lucha independentista es José María Morelos y Pavón. A la muerte de Morelos llega un momento de estancamiento del movimiento y resurge con Vicente Guerrero y culmina con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, comandada por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, en esta primera etapa, era muy poquita la gente que se había unido, pero al ir avanzando se fue uniendo más la gente. Y llegaron a San Miguel el Grande. Y de ahí llegaron hasta Celaya. Y ahí en Celaya se dieron cuenta Allende, Aldama, que la gente no los iba a seguir por el simple hecho de ser militares. Por ser militares, por haber sido fieles a la corona de España y al final de cuentas criollos. Y entonces ven que a su lado está Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo era un personaje que, aunque era un rebelde, era un personaje que se preocupaba por los demás, que no hacía diferencias entre indígenas, mestizos. Él apoyaba a todos por igual, inclusive él, cuando era sacerdote, había generado talleres de manera oculta para que los indígenas pudieran generar recursos y vendieran artesanías. Entonces decían, pues tenemos a Hidalgo que la gente lo quiere, que además representa a la iglesia, y la gente le va a tener más confianza. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un nombramiento dentro del ejército y a Hidalgo lo nombran el generalísimo, es decir, el mero mandón del movimiento. Y Allende como el teniente general, que era el que tenía el conocimiento de la estrategia. Entonces, ya con Hidalgo a la cabeza, la gente empieza a unirse en mayor cantidad de personas, a tal grado que cuando llegan al santuario de Atotonilco, ya eran un poquito más de 15,000 las personas que estaban dentro del movimiento. Hidalgo llega a este lugar que es el santuario de Atotonilco. ¿Por qué? Porque dice, bueno, señores, ya me nombraron a mí como el general, pues hay que hacer que la gente se nos una. Y para hacer que la gente se nos una y sobre todo también para pedir el apoyo eclesiástico, el apoyo divino, pues vamos a tener que tomar una imagen que nos unifique a todos. Y entonces, ¿qué hace el buen Hidalgo? Pues toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es este. Ya con el estandarte como insignia, pues más gente iba a estar reflejada en el movimiento. ¿Por qué? Porque decían, para poder dominar a los indígenas. Entonces, estando la Virgen de por medio, Hidalgo, pues la gente empezaba a tener confianza en el movimiento. Tan es así
que cuando llegan a la llamada Alhóndiga de Granaditas, ya eran 30,000 personas. Entonces llegan con Hidalgo, llegan hasta la Alhóndiga de Granaditas. ¿Qué era la Alhóndiga de Granaditas? ¿Alguien tiene una idea de qué era la Alhóndiga de Granaditas? Como una plaza pública. Una plaza pública. A ver, ¿alguien más? No escuché bien, maestro. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué era la Alhóndiga de Granaditas? Fue ¿Qué les dice como San Google? A ver, fue una construcción hecha ajá, para almacén ajá, y comercio de granos. ok, exactamente. Era una especie de oficina bodega, porque no solo era un almacén, sino que también tenía oficinas administrativas. Entonces, aquí se guardaban, como dice Maritza, todos los granos, todos los productos de la región. Y entonces era un punto de control importante dentro de la ciudad, porque si tenían el control de la Alhóndiga de Granaditas, se podían hacer de todos los víveres que había ahí en ese lugar. Pero este lugar estaba resguardado por militares españoles, por la corona española, debido a la importancia que tenía. Pero estaba rodeada de soldados y no se podía entrar. Entonces aquí aparece un personaje que es el famoso Pípila, que es un indígena que se ata una losa a la espalda, perdón, sí, y por el diámetro del grosor de la lápida que se pone en la espalda, las balas que le enviaban no penetraban y no le podían hacer daño. Entonces se pone la losa y se encamina a incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granadita. Se encienda la puerta y entonces es cuando pueden entrar toda esta muchedumbre de personas que van a arrasar con todo aquel que se encontrara en la Alhóndiga, fuera peninsular, fuera mestizo, fuera a todo aquel que estaba dentro, lo asesinaron. Y entonces había personas que ni siquiera la debían dentro del conflicto, es decir, eran civiles que estaban en el momento menos indicado, a la hora menos indicada. Y entonces se convirtió en una masacre. Esto empieza a correr a manos de los criollos, a los oídos de los criollos, y dicen, no, este movimiento no me representa, este es un movimiento social, este es un movimiento que no es nada más para preservar nuestros derechos como criollos. Y muchos criollos rechazan el movimiento de Hidalgo. En vez de decir, no, pues vamos a apoyarlo, al ver que mataban a gente nada más porque sí, decían, no, nosotros no vamos por ahí. Y dentro de estos criollos hubo muchos que se unieron a las fuerzas realistas españolas. Se da la victoria de la Alhóndiga de Granaditas y entonces se da la avanzada hasta la ciudad de Guadalajara. Guadalajara era un punto muy importante, lo que era Valladolid, Guadalajara, eran puntos muy importantes en la zona del Bajío, que es donde inicia la independencia. Y entonces ahí en Guadalajara, pues prácticamente ya el ejército era de más de 80,000 personas. Y entonces el ejército realista, al ver que había derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, pues dice, cambio, vamos a hacer un cambio de estratega. Y entonces cambian al general que tenían las fuerzas aliadas españolas y ponen a un experimentado Félix María Calleja. Félix María Calleja toma las riendas del movimiento y entonces agarra y dice, bueno, pues vamos a enfrentar a ver qué trae este Hidalgo. Cerca de llegar a la Ciudad de México, tiene un enfrentamiento Hidalgo con, bueno, las fuerzas insurgentes, que así se le llamaba
al movimiento de los independentistas, ¿sí? Los insurgentes, porque buscaban la insurrección, la rebeldía. Entonces, estos insurgentes se enfrentaron contra las fuerzas realistas. ¿Quién obtuvo la victoria? Los insurgentes, pero perdieron una gran parte de su ejército. Aunque ganaron la batalla, perdieron a mucha gente. Y entonces, aquí, Hidalgo duda, porque Hidalgo pudo haber, al obtenido esa victoria, pudo haber llegado tranquilamente Hidalgo hasta la Ciudad de México y enfrentar al virrey y derrocarlo y tomar el control de la Ciudad de México, y con esto podríamos decir que adelantar la independencia. Pero Hidalgo duda. Hidalgo duda y dice, pues, ¿saben qué, señores? Perdimos a mucha gente y si llegamos hacia la Ciudad de México, pues no vamos a ganar. Entonces vamos a volver a Guadalajara y aquí nos vamos a hacer más fuertes, vamos a tomar el control de la ciudad y vamos a ver, vamos a hacer que el movimiento crezca. De aquí se separan Aldama e Hidalgo. Aldama regresa hacia la región del Bajío y Hidalgo continúa su transitar hacia Guadalajara, y ahí en Guadalajara es nombrado gobernador. Como gobernador, una de sus principales proclamas es la abolición de la esclavitud. ¿Qué es la abolición de la esclavitud? Que no existan los esclavos. Esto hace que la gente apoye de mayor forma el movimiento y que se una más gente. Pero Calleja también iba a fortalecer su ejército. Y entonces le dice a la corona española, ¿aquí se están poniendo las cosas feas? Necesito que me mandes gente. Y le mandan gente a Calleja. Y entonces, meses después, se iba a dar la llamada Batalla del Puente de Calderón. La Batalla del Puente de Calderón es la derrota moral del ejército insurgente en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque esta es una derrota que sufren y pierden a la mitad del ejército. Y pierden el control de esa región. Solo esa región, porque el control del Estado lo seguían teniendo los insurgentes. Entonces no podían seguir avanzando porque el ejército de Calleja no se los permitía. Y aquí aparece otro personaje que es, ya lo mencioné, que es el que va a continuar la lucha de independencia, que es José María Morelos. Morelos, ¿quién era? Morelos era pupilo de Hidalgo. Cuando Hidalgo era rector en Valladolid, Morelos fue uno de sus alumnos. Morelos es mestizo, Morelos no es criollo, Morelos es mestizo. Y entonces Morelos es adoctrinado por Hidalgo y posteriormente Morelos iba a ser ordenado como sacerdote, como cura. A diferencia de Hidalgo, que no tenía ningún tipo de conocimiento militar, Morelos sí. Morelos sí tenía adiestramiento militar y Morelos era muy hábil con la espada. Entonces le dice, General Morelos, usted se va a encargar de esparcir el movimiento por la sierra, es decir, va a llevarlo por el sur, lo que son los territorios de Guerrero, Michoacán y principalmente lo que es el estado de Guerrero. Entonces tenemos a Morelos en el sur, Aldama y Allende replegados en el centro, en el centro, en Guadalajara y en Guanajuato, en la región del Bajío, y Hidalgo estancado en Guadalajara. Y entonces Hidalgo dice, pues ya perdimos a la mitad del ejército, no podemos avanzar. Le dice a Allende y Aldama, ¿sabes qué? Tenemos que caminar y ver
quién nos puede apoyar para que podamos crecer el movimiento. Y entonces le dice a Hidalgo, ¿sabes qué, Hidalgo? En el norte tenemos un amigo que nos puede apoyar. Hay que ir hasta Catita de Baján en Coahuila. Hidalgo como que no está muy convencido, pero al final de cuentas termina por hacerles caso a Allende y Aldama. Cuando llegan a Catita de Baján, sí, son recibidos, pero también ahí son traicionados. Cuando llegan Hidalgo, Allende, Aldama y todo el séquito de insurgentes, son tomados como prisioneros y son llevados hasta la ciudad de Chihuahua. Ahí en Chihuahua iban a ser juzgados y después fusilados. Primero son fusilados Allende, Aldama, Jiménez, porque eran militares y nada más recibieron un juicio militar. Mientras a Hidalgo tardó un poquito más su proceso porque primero recibió un juicio de tipo religioso, porque al ser religioso, al ser sacerdote, no podía ser juzgado por las leyes del hombre. Entonces, primero le quitaron todos, lo degradaron y lo excomulgaron. Y ya excomulgado y degradado, ya podía ser juzgado por la vía civil. Entonces, una vez que es juzgado Hidalgo, posteriormente es fusilado. Entonces Calleja dice, bueno, pues muerto el perro, se acabó la rabia, literalmente. Y entonces dice, pero necesitamos hacer que la gente no se vuelva a rebelar y que escarmienten. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a cortarles la cabeza a estos insurgentes para que vea la gente que no estamos jugando y que aquel que se quiera rebelar, pues va a ser el precio por rebelarse. Entonces le cortan la cabeza a Jiménez, a Allende, a Aldama y a Hidalgo y son colgadas en los 4 puntos de la Lóndiga de Granaditas. Con esto esperaban los realistas que el movimiento se sofocara, pero no contaban con que en el sur ya estaba Morelos empezando a ganar territorios y empezando a hacer el movimiento más fuerte. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda? Bueno. No, profe. Estamos hablando que ya estamos en el año de 1811, ¿ok? Hidalgo es fusilado en julio. Los generales son fusilados en junio. Ellos son tomados prisioneros en el mes de mayo. La batalla del puente de Calderón es en enero de 1811, es a inicios del año. Es decir, que todo lo que fue de septiembre a diciembre de 1810 fueron cosas buenas y victorias para el ejército insurgente. Iniciando el 1811 es cuando empieza la declive de la primera etapa del ejército insurgente. Voy a compartir con ustedes un video para reforzar lo visto en la clase del día de hoy, para conocer un poquito más acerca del personaje de Miguel Hidalgo y el inicio de la independencia. Miguel Hidalgo y Costilla nació en 1753 en la hacienda de Corralejo, el segundo de los hijos del administrador Cristóbal Hidalgo. En Valladolid, hoy Morelia, inició los estudios eclesiásticos a los 12 años. Y en 1770 obtuvo el grado de bachiller en artes y de bachiller en teología.
Más adelante se ordenó sacerdote. Durante casi 20 años, Hidalgo se dedicó al magisterio y llegó a ser rector del Colegio de San Nicolás. Y en 1803, ya con 50 años, llegó a la parroquia de Dolores. A principios del siglo XIX, España necesitaba más recursos para la guerra contra Inglaterra. En 1804, el rey decretó la consolidación de vales reales, convirtió las deudas con la iglesia en deudas con la corona y además exigió su pago inmediato. Hidalgo tenía hipotecadas sus tierras y ante la imposibilidad de pagar se ordenó su embargo. La invasión de Napoleón Bonaparte a España provocó en 1808 una crisis de legitimidad en el gobierno del Imperio Español. Ese mismo año, el Ayuntamiento de la Ciudad de México y un grupo de conspiradores, en 1809 en Valladolid, propusieron la autonomía de la colonia, pero sus intentos fueron reprimidos. En 1810, en Querétaro, surgió una nueva conspiración. Algunos de sus participantes no buscaban ya solo la autonomía, sino la plena independencia de Nueva España. Hidalgo era uno de ellos. Descubierta la conspiración, los acontecimientos se precipitaron. Hidalgo decidió actuar enseguida. Aquí no hay más recurso que ir a cazar gachupines. El 16 de septiembre dio el grito de independencia. Apresó a los españoles y liberó a los reos. En Atotonilco tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y comenzó su marcha por el Bajío. Fue a Guanajuato acompañado de decenas de miles de campesinos indígenas, además de unos cuantos cuerpos del ejército comandados por Ignacio Allende y Juan Aldama. Ahí, la matanza de la Lóndiga Granaditas, donde más de 300 peninsulares fueron asesinados, provocó que muchos criollos, que podrían haber favorecido la causa, se volvieran contra él. Mientras tanto, el ejército insurgente de Hidalgo siguió creciendo. Cada vez era más difícil controlar a las casi 80,000 personas que lo seguían. La batalla del Monte de las Cruces fue un triunfo costoso. Además de las pérdidas en muertos y heridos, vino la decepción de muchos de los insurgentes por no haber tomado la Ciudad de México. Esta fue quizás la decisión más difícil del recorrido militar de Miguel Hidalgo. Y en pocos días, sus tropas se redujeron a la mitad. En Aculco, con 50,000 hombres menos, sufrió una gran derrota contra el general Félix María Calleja. Los jefes de la insurgencia se separaron. Allende se fue a Guanajuato e Hidalgo se retiró por caminos extraviados hasta Guadalajara, ciudad que fue tomada por otro grupo insurgente. Aquí, no solo rehizo su ejército, sino que pudo gobernar una de las jurisdicciones más importantes del virreinato. En Guadalajara recibió el título de Alteza Serenísima y gobernó con plena autoridad. Promulgó varios decretos, el más importante, abolición de la esclavitud. Pero en medio de aquel brillo había sombras, no solo una conspiración para asesinarlo en la que participó el propio Allende, sino su condescendencia con la masa, que lo llevó a ordenar la ejecución a sangre fría de más de 200 peninsulares inocentes, muchos de los cuales ni siquiera estaban presos, sino supuestamente bajo su protección. Fue uno de los actos más crueles de la guerra. El brigadier Calleja avanzó nuevamente sobre los insurgentes. A principios de 1811, el 17 de enero, vence a Hidalgo en Puebla. Después de la batalla, Hidalgo fue destituido del mando. Con lo que resta del ejército, deambuló por el norte del país e intentó alcanzar San Antonio de Beja. El 21 de marzo, Hidalgo fue aprendido a traición en las norias de Baján. Aldama y Allende fueron apresados junto a él. En Chihuahua, Hidalgo fue sometido a un doble proceso, eclesiástico y militar. En el primero se le condenó a la degradación, en el segundo a la pena capital. El 26 de junio fueron fusilados Allende y Aldama. Un mes más tarde, el 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo murió fusilado. Los mexicanos recordamos agradecidos el sacrificio de Hidalgo y seguiremos reconociendo en él al padre de la patria. Sin embargo, a los 100 años de los hechos, podemos legítimamente preguntarnos si para cometer aquella empresa de libertad
Era en verdad necesario derramar esos ríos de sangre, como el propio Hidalgo nos llamó. Mi convicción sincera es que no era necesario, o no lo era al grado de porque aquel grito de fundación ha sido también un llamado justificatorio de la intolerancia en la historia mexicana. La terrible convicción, puesta en práctica una y otra vez, de que la violencia, y solo la violencia, redime. Ahora, no solamente fueron fusilados Allende, Allende, Aldama, Jiménez y Miguel Hidalgo, también fueron fusilados otros personajes ahí en Chihuahua. Y dentro de la fusilata estaba el hermano de Miguel Hidalgo, Mariano. Sí, porque Hidalgo tuvo hermanos y como les había platicado, también tuvo hijos, nada más que sus hijos estaban muy pequeñitos. Así es que no se unieron a la lucha de independencia. Entonces, ¿quiénes eran los insurgentes fusilados en Chihuahua? El día 10 de mayo de 1811 es fusilado Juan Bautista Carrasco, Agustín Marroquín e Ignacio Camargo. Aquí de esta fila de 3 personajes está el de Agustín Marroquín. ¿Quién era Agustín Marroquín? Agustín Marroquín era un torero, ¿sí?, que conoce a Hidalgo y que se vuelve su amigo y que lo invita al movimiento. Marroquín era el que se encargaba del trabajo sucio, era el que asesinaba a la gente. Marroquín tenía fama, antes de unirse a la independencia, de ser un ladrón y de ser un asesino. Y Marroquín es parte de estas masacres en la Alhóndiga de Granaditas y también cuando se da el intento de conspiración en contra de Hidalgo. Cuando se da el intento de conspiración dentro del grupo de los insurgentes hacia Hidalgo, pues Marroquín es el encargado de cumplir justicia. Tenemos a Francisco Lazargorta, que murió el 11 de mayo de 1811. El 6 de junio muere el hermano de Hidalgo, Mariano Hidalgo y Costilla. El 26 de junio mueren los generales Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel de Santa María. Estos 4 eran generales dentro del ejército insurgente. Y el 27 de junio mueren José Ignacio Solís, Onofre Gómez Portugal, Vicente Valencia, José María Chico y Miguel Hidalgo y Costilla. Todos estos que menciono son insurgentes y formaron parte de la primera etapa de la independencia. Cuando nosotros escuchamos el grito de independencia, escuchamos viva Hidalgo, viva Allende, viva Aldama, viva José Ortiz de Domínguez, viva Mariano Jiménez, pero no escuchamos al resto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el resto, imagínense, mañana terminaríamos con por eso hablan de viva los héroes que nos dieron patria y libertad, pero estos 4 mencionados fueron los más importantes dentro de la lucha insurgente. Josefa, ¿por qué es importante Josefa? Porque Josefa, ¿qué hubiera pasado si Josefa se queda con el mensaje y no avisa que iban detrás de los conspiradores? Ahí hubieran terminado apresando a Hidalgo, a Allende, a Aldama, y a lo mejor la historia hubiera sido completamente distinta, pero el papel de Josefa no es tanto por la parte de las armas. El papel de Josefa es importante, ¿por qué? Porque es la que avisa de que el movimiento había sido descubierto y ella prestaba la casa para que ahí se realizaran las tertulias o las reuniones secretas. ¿Okay?
¿Qué nos deja esta primera etapa de la independencia? Bueno, al final, el 30 de julio de 1811, es fusilado Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué nos deja como conclusión esta primera etapa? Sofía, ¿me ayudas, por favor, con la lectura del primer punto? Los insurgentes pretendían lograr la autonomía de la Nueva España, mientras se lograba expulsar a los franceses de España y regresaba al trono Fernando VII. Gracias, Yarel. Yarel, ¿estás por ahí? Sí, maestro, perdón, se fue mi internet. Sí, no te preocupes. A ver, ¿En el cuál, punto maestro? 2. Punto 2. Los insurgentes encabezados por Hidalgo se mantuvieron leales al rey Fernando VII y a España, y lo muestra en el grito de independencia. Gracias. Carla Araceli. La conspiración de 1810 estaba planeada para desarrollarse en diciembre. Gracias. Karina Paola. Sí, profe. ¿Me ayudas con el tercer punto, por favor? El Claro. cuarto punto, perdón, el cuarto. Sí. La batalla del Puente de Calderón significó la derrota más fuerte del ejército insurgente. Quinto, Leonel. Nada más. De haber tomado la Ciudad de México, probablemente la lucha de independencia se hubiera consumido más rápido y la Nueva España hubiera logrado su autonomía que tanto soñaban los criollos. Correcto. Sí. Bien. La próxima sesión vamos a ver la segunda etapa de la independencia, que es la etapa de organización. ¿Ok? ¿Qué es la etapa que va a comandar José María Morelos y Pavón? Les voy a pedir, por favor, que investiguen, ¿sí?, en qué consiste esta segunda etapa, qué pasó en esta segunda etapa de importancia con el movimiento de independencia y qué es el documento Sentimientos de la Nación. ¿Ok? Repito, informarse acerca de la segunda etapa de independencia llamada organización y qué es el documento llamado Sentimientos de la Nación. ¿Okay? Recuerden que nada más es para que ustedes lean, se informen y que cuando lleguemos a la siguiente clase no estén en blanco, ¿okay? Y puedan participar dentro de la clase. Por mi parte es todo, chicos. Solamente voy a tomar asistencia. Estoy viendo que hubo algunos que me imagino que por problemas de internet ya dejaron el salón. Esperemos que puedan regresar. Tengo a Arlene, a Belén, Braulio, Darren, Fabricio, Frida, Iván, Karina, Paola, Carla Araceli, Carla Noemí, Leonel Canul, Luis Manelik, Luz Elia, Mario Samuel, Marisa Valeria, Milagro, Naomi, Noemí, Regina, Romina, Sofía, Víctor Hugo, Yarel y Suriel Zaragoza. Bueno. Vamos a tomar la foto final. Bien, chicos, siendo así, nos vemos la próxima clase y que tengan ustedes un excelente día. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien.